En los próximos minutos, usted va a compartir con nosotros un espacio donde nos acercaremos a la ciencia a través de un lenguaje al alcance de todos. En el que la tecnología es mucho más que las herramientas y desarrollos que hacen nuestra vida más fácil. Aquí encontrará historias y personajes que participan y se articulan activamente para el bienestar de nuestra sociedad. Bienvenidos a Contraseña, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano. Como parte de las estrategias para el mejoramiento continuo de los niveles educativos en la institución, se llevó a cabo en el ITM la Semana de la Permanencia Estudiantil, un evento cultural y académico que planteó diferentes reflexiones sobre las razones que propician la deserción de los estudiantes de las instituciones de educación superior. En esta emisión de Contraseña hablaremos con algunos de los académicos que compartieron su punto de vista y conoceremos un poco más sobre el Servicio de Gestión e Intervención Académica SIGA, programa institucional que ayuda a los alumnos del ITM para que no abandonen sus estudios. Contraseña presenta reflexiones sobre la permanencia estudiantil. La Semana de la Permanencia tuvo una oferta, digamos que la podemos inscribir en dos líneas puntuales. Una línea es una línea académica que tiene que ver con una serie de conferencias que están orientadas a reflexionar sobre distintos aspectos de la deserción estudiantil y de lo que son los procesos de permanencia estudiantil. Y una segunda línea que es una línea de actividades culturales. El ITM se ha caracterizado desde hace muchos años, prácticamente desde el 2008, ha venido liderando el proceso de desarrollo de proyectos enfocados en el tema de la permanencia estudiantil. Actualmente, con el Servicio de Intervención y Gestión Académica, nosotros hemos entendido que esta problemática debe trascender las fronteras institucionales. Si bien hemos tenido unos reconocimientos desde el Ministerio de Educación Nacional y de otras instituciones, sabemos que no es solamente para trabajar a nivel interno, sino que esas buenas prácticas, esas buenas experiencias se hacen y se enriquecen mucho más cuando se comparten. El sistema educativo superior en Colombia tiene un problema bastante fuerte, que es el alto índice de deserción. Estamos frente al hecho de que prácticamente 1 de cada 2 estudiantes no termina su proceso formativo. Cuando hablamos de que la educación es un derecho, deberíamos considerar que en general, cuando una persona ingresa al sistema educativo, pueda terminar ese proceso mediante una graduación. Yo definitivamente creo que hay que hacer esfuerzos como los que hace el ITM para que efectivamente los estudiantes permanezcan en el aula, se les ofrezcan todas las garantías para que puedan entonces desarrollar su actividad académica y obviamente que posibilitemos entonces con esa permanencia en la universidad la posibilidad efectiva de que ellos puedan avanzar y reinsertarse en el mercado laboral con unos niveles de profesional que obviamente le van a permitir entonces avanzar tanto en lo personal como en lo familiar y obviamente que está impactando positivamente a todo su entorno. En particular, la permanencia de un estudiante en una universidad depende de un sinnúmero extraordinariamente grande de variables, entre las cuales hay unas que están al interior del estudiante mismo, otras de sus familias. Adicionalmente hay factores que tienen que ver con el aula de clase, con el proyecto educativo institucional. Hay otras que tienen que ver con las expectativas de los estudiantes mismos, con la sinergia que puede establecerse entre esas expectativas del estudiante y lo que los profesores desarrollan en sus aulas de clase. Uno puede asumir dos posturas a la hora de trabajar el tema de la deserción. Podemos asumir una postura retencionista, que finalmente se resumirá en todas las acciones puntuales que yo pueda ejecutar para resolver problemas específicos en casos individuales,
a mí me llega un estudiante con X, Y, Z problemáticas, entonces yo genero X, Y, Z ayudas y X, Y, Z apoyos para mitigar esas situaciones puntuales, y en ese caso básicamente lo que estoy es haciendo retención de estudiantes. Y por otro lado estaría el enfoque de pensarlo no como retención, sino como promoción de la permanencia. Y en el caso de la promoción de la permanencia ya no se trata solamente de hacer una serie de acciones puntuales sobre los problemas puntuales de un individuo, sino de generar unos procesos académicos y unos procesos institucionales que se enfoquen y enfaticen el éxito estudiantil por encima del fracaso estudiantil. SIGA es un servicio de intervención y gestión académica. Tiene dentro de todas esas funciones poder hacer una intervención en dos líneas fundamentales. La parte psicopedagógica, tenemos un grupo de profesionales en psicología que hacen un proceso de acompañamiento con los estudiantes y que hacen intervenciones en dos líneas. Desde la parte psicopedagógica en los talleres de apoyo a los estudiantes que están en situación de bajo rendimiento académico, desde talleres de estrategias de aprendizaje, intervenciones en las estrategias de aprendizaje y metodologías de estudio de los estudiantes, y lo que tiene que ver obviamente en la construcción del rol del estudiante a través de diferentes líneas de trabajo para ayudarle al estudiante en lo que corresponde a la orientación vocacional y obviamente entonces a la identificación de él como un rol académico dentro de la institución. Prácticamente en el colegio vos salís vacío porque vos crees que eso no sirve para nada, no le pones atención. Cuando llegas a casa es que te estrellas. Prácticamente desde que llegué a SIGA, mi forma de estudio, mi forma mis métodos de estudio mejoraron demasiado porque pude obtener a raíz de eso, de esa forma de estudio, muchas prácticas que mejoran mi forma para entender ciertos temas. Esto va en compañía entonces de una intervención académica que la hacemos con asesores tanto de las asignaturas de ciencias básicas, que es lo que hemos identificado como uno de los elementos que mayor deserción o mortalidad académica genera, que es la parte de las matemáticas, física, cálculo, etcétera, donde hacemos intervenciones desde la parte de asesorías libres, que esos son asesorías individuales con los estudiantes para poder ayudarles a resolver lo que corresponde con las inquietudes puntuales que ellos hayan generado. Creo que el tema no es evitar que se vayan, sino lograr que se quieran quedar. Crear unas condiciones en la medida en que sea toda la comunidad la que los protege, los acoge, para que ellos hagan lo necesario para no tenerse que ir. Es puro sentido común. Es decir, cuando alguien quiere algo, encuentra la manera de lograrlo y busca la solución donde quiera que esté. ¿Hasta qué punto los docentes o las instituciones de educación superior deben ocuparse de la diversidad de factores que inciden en que un alumno decida abandonar la universidad? Cuando regresemos de la siguiente pausa, conoceremos la opinión de nuestros invitados. En esta emisión de Contraseña, hemos tratado un tema que preocupa cada vez más al sistema educativo en el país, la deserción estudiantil. Este fue el tema central de la Semana de la Permanencia Estudiantil en el ITM. En esta segunda parte de nuestro programa, nos enfocaremos en las diferentes causas que originan el retiro de los estudiantes de las instituciones educativas. Sobre el tema de la responsabilidad del docente, es claro que juega un papel protagonista en la formación de los estudiantes. El profesor es ese paradigma, es un ejemplo en el que los estudiantes encuentran iluminación, encuentran una guía para poder construir un sendero, un horizonte de vida. De tal suerte que el profesor tiene un papel estratégico, un papel esencial en la formación de los estudiantes, claro que sí. Cuando hablamos de calidad de la educación, estamos refiriéndonos fundamentalmente a que la educación que recibe un estudiante cumpla con los fines, cumpla con la promesa que se le hizo en el momento de su inscripción en el programa respectivo. Y en ese sentido, la deserción puede ser entendida o la retención escolar puede ser entendida como algo que toca la calidad
aunque no de manera fundamental. A nivel académico tenemos que mirar la adaptación misma del estudiante al sistema, hacer la transición entre la parte del colegio y la universidad y lo que es obviamente la historia y las dos realidades que son pues como tan distintas. Eso también tiene un énfasis dentro de las características de ansiedad en la permanencia del estudiante como tal, y obviamente entonces entra dentro del trabajo de intervención nuestro. Todas las universidades siempre se presentan que las ciencias básicas son como el coladero, entonces esas serían como las más difíciles a las que hay que ponerle un mayor empeño. Sobre temas más o menos difíciles para los estudiantes, indudablemente hay varios componentes que podrían explicar esa situación. Una es en sí el grado de abstracción de algunos temas. La matemática, por ejemplo, es un ejemplo. La matemática es un ejemplo, digamos, de esa complejidad y de esa abstracción. Es decir, no es lo mismo aprender los códigos básicos de la matemática que los códigos, por ejemplo, de la física, ya que la física es más concreta, está más cerca del mundo tangible y del mundo sensible. En cambio, la matemática exige unos niveles de abstracción, unos niveles de razonamiento que son distintos. Actualmente SIGA cuenta con un grupo numeroso de docentes que están acompañando el proceso de las asesorías académicas. Estos docentes podríamos decir que son por el orden de 65-75 en las áreas de ciencias básicas y de habilidades lingüísticas y comunicativas. Dichos docentes han sido seleccionados desde una perspectiva del conocimiento del programa de permanencia de la institución, desde las metodologías y de las estrategias que venimos desarrollando. El logro que hemos tenido ha sido de aproximadamente un 30% adicional de aprobación de asignaturas con los estudiantes que son atendidos por SIGA. Ese es un logro importante, mientras que en otras instituciones los estudiantes aprueban asignaturas, por ejemplo, de ciencia básica en aproximadamente un 20% de los matriculados. En el caso de los estudiantes que pasan por SIGA estamos logrando una aprobación de asignaturas de más del 50%, lo cual ya es muy significativo. Y por otro lado está el tema de la pedagogía. La pedagogía de la matemática es más compleja que la pedagogía de la física. Es de otra lógica, es de otra episteme. Y en consecuencia, un estudiante que está frente a un sabio de la matemática y un sabio de la pedagogía de la matemática, seguramente va a aprender en mayor proporción los códigos de este campo que otro estudiante que por alguna circunstancia tiene que vivir un ambiente en donde el profesor tiene debilidades, bien sea en el campo disciplinar o en la pedagogía de ese campo. Adicionalmente, como uno de nuestros productos es el estudio diagnóstico de las causas de deserción, las caracterizaciones que repercuten entonces al final en lo que es un plan de mejoramiento para mitigar las causas de deserción, dentro de esos planes de mejoramiento de semestres anteriores, nosotros ya habíamos identificado la necesidad de hacer un proceso de formación y de acompañamiento, no solamente en el estudiante, porque entendemos que la problemática o las dificultades para la permanencia no son solamente del estudiante, sino que vienen de un conglomerado de actividades. Entonces intervenimos a los docentes y hacemos un proceso que hemos llamado el SIGA, el Servicio de Intervención y Gestión Académica, pero para los docentes. En SIGA, pues las ayudas, las que todos los estudiantes queremos, siempre despejar las dudas al máximo, entender los temas para así lograr pues mejores resultados. El proceso de SIGA me parece súper excelente, porque si es el lugar donde yo me puedo concentrar, hay mucho silencio, pues todo el mundo está como concentrado en lo que realmente pues necesita en ese momento. Para el ITM, desde los estudios que venimos movilizando a partir del año 2011, hemos encontrado dos causas principales y preponderantes de lo que es la deserción acá, que tienen que ver primero con las dificultades socioeconómicas y sociolaborales de los estudiantes, las cuales muchas veces riñen con los calendarios académicos y también con las necesidades académicas que tienen los estudiantes en su proceso formativo. Y en un segundo lugar encontramos las causas académicas, que tienen que ver con el rendimiento académico, con el desarrollo de competencias básicas, con la relación docente-estudiante en el contexto del proceso de enseñanza para el aprendizaje y con la misma concepción curricular que se tiene de los programas académicos que se ofrecen.
nivel social nosotros también identificamos algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, el hecho de que el estudiante pueda permanecer dentro de un círculo social o dentro de un grupo social en el cual sea aceptado. Ese es uno de los factores importantes que está ahí. No podemos desconocer que también dentro de la interacción pues, que hay en la sociedad cercana de la institución o la realidad de nuestros estudiantes, obviamente hay elementos que entran a influir en ellos. Están los aspectos socioeconómicos, los aspectos de los lugares en los que viven, lo que tiene que ver con la violencia urbana, el acceso a la educación o al sistema de transporte que les permita estar cerca, lo que sabemos de las fronteras invisibles, son aspectos o elementos que inciden directamente dentro de ellos y los tenemos que tener en cuenta a la hora de identificar las estrategias de intervención. En primer lugar, nosotros tenemos las experiencias exitosas de jóvenes a lo largo y ancho del departamento que han hecho esfuerzos significativos entonces por formarse y obviamente que esa formación les ha permitido utilizar entonces ese vehículo de la educación como la mejor manera de ascenso social. Entonces estamos frente a un trabajo más difícil porque estos estudiantes, pues como ya se ha advertido de contextos muy difíciles, pues van a tener una situación más complicada para poder ser abordada. Pero justamente el proyecto educativo de una institución tiene esa meta y tiene esa tarea de mayor responsabilidad social para despertar en estos estudiantes su anhelo y su posibilidad de aprender. Es indudable entonces que nosotros en la medida en que estemos más formados vamos a posibilitar entonces la consecución de mejores oportunidades de empleo y obviamente que eso va a redundar también en mejores condiciones de vida, en unas condiciones de vida que son sostenibles y que obviamente entonces están de acuerdo con la ley, con la moral y con las buenas costumbres. Entonces lo que nosotros tenemos que insistirle a los jóvenes es que si ellos definitivamente quieren progresar y quieren tener mejores oportunidades, obviamente que ellos se lo van a brindar entonces actividades como la formación académica, como el proceso de mejoramiento continuo y obviamente que todas aquellas actividades que están por fuera del margen de la ley, estamos convencidos de lo que va a traer es la estigmatización. Nos esforzamos en decir qué hacemos para evitar la deserción, qué nos inventamos para evitar la deserción, cuál es la estrategia para evitar la deserción y creo que estamos equivocados. Creo que el problema no es la deserción, el problema es el fracaso de los muchachos, porque es el fracaso de ellos lo que los anima a desertar. Así que creo que lo que debemos pensar es cómo logramos que triunfen, que no fracasen y que en esa medida se quieran quedar. Cuando hablamos de objetivos de formación, estamos hablando de que la educación debe necesariamente abordar las diversas dimensiones en las que somos como seres humanos y no solamente una pequeña faceta. Incluso las organizaciones que se constituyen para la formación y para el trabajo tienen muy claro que no se trata solamente de desarrollar un expertise técnico-operativo, sino que lo que se requiere es desplegar la capacidad de actuar con otros, la capacidad de ser un ciudadano que se comporta correctamente, alguien que genera confianza, alguien que logra trabajar en equipo, que son competencias más allá de las puramente técnicas operativas. Son las competencias que en el campo de la formación se denominan genéricas, que nos hablan del tipo de ser que somos, de ser humano que somos. Y en ese sentido, pues sí, la retención escolar se conecta un poco con la calidad, pero no con la calidad de la educación, sino con la calidad del sistema. Cuando regresemos de la siguiente pausa, continuaremos conociendo las opiniones de algunos de los expertos invitados a la Semana de la Permanencia Estudiantil que se realizó en el ITM, sobre uno de los temas más relevantes para la educación en Colombia. Ya regresamos. La permanencia estudiantil es uno de los aspectos más relevantes y que más preocupación genera en el proceso educativo en el país. En esta emisión de Contraseña hemos querido dejar planteada una reflexión a partir del desarrollo de la Semana de la Permanencia Estudiantil, evento que se realizó recientemente en el ITM. Cuando un estudiante pone su iniciativa
Un estudiante llega a SIGA y lo que encuentra es dos equipos que lo atienden. Un equipo de profesionales que se inscriben en lo que son las ciencias humanas, en general psicólogos, que están haciendo un proceso de orientación psicopedagógica con los estudiantes. Yo me enteré del programa SIGA en el primer semestre. Generalmente siempre van los psicólogos pues, del proceso de SIGA, del proyecto, a invitarnos pues, a promover esta forma de cómo nosotros podemos acceder a tener mejores asesorías para aclarar dudas. SIGA fue un proceso excelente, me ayudó pues prácticamente siempre a pasar pues todas las materias en cuanto a las matemáticas. Fueron exponenciales, todos fueron subiendo, todo fue de 4 para arriba desde que empecé a tomar estos espacios. Nosotros realmente no nos podemos comparar con la ciudad, porque en la ciudad hay demasiadas instituciones universitarias muy distintas al ITM. En la ciudad vos tenés a la UPB, tenés a EAFIT, que también son instituciones de la ciudad, pero que tienen una lógica totalmente diferente y con las cuales no nos podríamos comparar en términos de permanencia. Quizás la pregunta más precisa sería cómo estamos con las demás instituciones universitarias que atienden poblaciones similares a las del ITM en volúmenes similares como los del ITM. Y en ese caso, así, estableciendo la comparación en esos términos, estamos sobrados. Yo pienso firmemente que el profesor es capaz de abrir nuevos horizontes a los estudiantes y que dentro de una comunidad académica es capaz de supeditar las otras variables que están dentro del entorno. Y ese proyecto educativo que se despliega dentro de una institución de educación superior sería como un imán que finalmente alcanza a atraer a los estudiantes, que finalmente logra que los estudiantes permanezcan y aprendan para que después como egresados tengan una posibilidad real de trabajo, de mejorar su ingreso, de tener una calidad de vida superior. La calidad es un proceso más complejo que lograr la cobertura, porque para la cobertura básicamente de lo que se trata es de construir infraestructura adicional, contratar profesores, pero generar calidad implica trabajar necesariamente en todo aquello que hace que los estudiantes se retengan en la institución y cumplan los objetivos, lo cual señala aspectos como por ejemplo la jornada escolar, como por ejemplo los currículos, la formación de los profesores, las múltiples dimensiones que debe tener la institución como bienestar estudiantil, la formación en ámbitos no meramente disciplinares, sino aquellos complementarios, lo cual es un asunto bastante complejo que no se resuelve a través de ni una norma ni a través del mejoramiento de infraestructura. Esto ha sido todo por hoy en Contraseña. No olviden escribirnos sus sugerencias y comentarios al correo electrónico televisión@itm.edu.co. También los invitamos a buscar en Facebook el fanpage de Contraseña. Hasta pronto.